Asimismo, la regulación, ¿verdad? Todo lo relativo a las formalidades del instrumento público. Clasificación de estas formalidades, efectos de su omisión y causas de nulidad son reguladas por el Código Notariado en el artículo 4 también de la Ley del Organismo Judicial. Recuérdense que para cada contrato, ¿verdad? Algunos contratos pues tienen algunas particularidades. Por ejemplo, ¿verdad? En el tema de bienes inmuebles, comúnmente siempre, según la ley del organismo judicial, ¿verdad? Comúnmente en el tema de bienes inmuebles está el término de que siempre se toma en cuenta el lugar en donde está la circunscripción de los inmuebles por los cuales se debe de regir, ¿verdad? En este tema también vamos a ver cuestiones de registro general de la propiedad, que incluso vamos a estudiar de forma más específica el funcionamiento del registro general de la propiedad, el tema de derecho registral, que debería de ser una cátedra, ¿verdad? Debería de tener una materia en el pensum de ahí sí que de la facultad, pero lastimosamente no hay, ¿verdad? Solo lo vamos a ver por tema de registros en algunos contratos. Recuérdense que hay efectos de omisión de requisitos. Por ejemplo, en un acta notarial, ¿qué pasa si uno omite el tema de la hora? Entonces, puede ser anulable. ¿Qué pasa si aquí omitimos el hecho de alguna general? Porque a veces tenemos la errónea idea de con el hecho de colocar persona a mi anterior conocimiento en los instrumentos públicos, ahí omito las generales, ¿verdad? Y solo pongo persona a mi anterior conocimiento, como a veces me han puesto en los exámenes, ¿verdad? Recuérdense que eso es causa de nulidad. Entonces, no nace a la vida jurídica, aunque usted lo autorice ante mí, ¿verdad? Que comúnmente la mayoría de instrumentos públicos, pues, se autorizan ante mí. ¿Cuáles son los instrumentos públicos que son autorizados por mí ante mí? Son todas aquellas protocolizaciones de documentos. Algunos se actúa a requerimiento de parte, por ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a ver de forma más específica, pero les estoy poniendo ejemplos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, viene un documento proveniente del extranjero? Y recuérdense que todos los documentos provenientes del extranjero, según el convenio de la Haya ratificado por Guatemala, si vienen apostillados, ¿verdad? Está bien, no es necesario hacer los famosos pases legales, que los vamos a ver de forma específica porque no me quiero detener mucho en el tema. Pero ¿qué pasa si, bueno, viene apostillado, se omiten obviamente los pases legales, se hace la protocolización? Esa es una de las formas en donde usted puede protocolizar un documento o un instrumento, ¿verdad? Proveniente del extranjero, a requerimiento de parte. Ahí sí, obviamente, si es requerido, obviamente, por el cliente, más que todo en los temas de mandatos, está bien, no hace los pases legales, pero usted debe traducir todo lo que venga en otro idioma, porque a veces pasa, ¿verdad? Que ahí sí, fíjese que viene ¿de qué? De España, pero trae el apostillado en el sello en inglés. Entonces sí, hay que traducir esas palabras del siguiente en inglés para que pueda hacer para que no carezca ahí sí que de requisitos de validez para que el instrumento pueda surtir efectos aquí en Guatemala, ¿verdad? Asimismo, vamos a ver de forma específica las causas de nulidad. Recuérdense que al hacer una omisión de los requisitos, se puede plantear una acción de nulidad. En la mayoría de instrumentos públicos, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando ustedes se gradúen, van a existir esas ofertas de ILIC, sí, como típico de los recién graduados, y tomen nota, ¿verdad? A los pilas que se quieren graduar y que ya tienen punto de tesis hecho y que ya solo están esperando el cierre, ¿verdad? Y ya van adelantados con eso, ¿verdad? Recuérdense que la fe pública que el Estado de Guatemala les va a dar a ustedes el día que ustedes ya puedan cartular y estén colegiados activos, ¿verdad? Hagan su registro en la Corte Suprema de Justicia, en el Colegio de Abogados. Esa fe pública es una responsabilidad que usted no solo tiene como persona, ¿verdad? Sino como profesional. ¿Y qué pasa, verdad? Que como estamos tan acostumbrados a que nos den los machotes, ¿verdad? Que nos copiamos en el examen. Ay, sí, vos mandame el machote y ahí míralo cómo lo hago, ¿verdad?
no queremos a veces como moldear la voluntad de las partes porque, ay, sí, ya tengo ahí una base de datos que yo de ahí agarro el contrato y así lo hago, ¿verdad? Por ese tipo de cosas, a veces por andar carrereando, a veces omitimos ciertos requisitos que pueden ser causas de nulidad. ¿Y cómo se ventila el tipo de las nulidades en el tema de instrumentos públicos? Vamos a ver si alguien sabe. ¿Cómo se ventila? ¿Cómo puedo yo decir, verdad, que ese instrumento es nulo? O sea, yo como notaria obviamente no lo puedo establecer, pero ¿quién lo establece? ¿Alguien tiene una idea? ¿Están conectados o todos ya andan en sus rollos? Pues, licenciada. Sí, vamos, Alexis. Considero que se ventila mediante un juicio ordinario de nulidad. Muy bien, Alexis, así es. Recuérdense que ¿cómo se hace la causa de nulidad de los instrumentos públicos? Obviamente es por la omisión de algún requisito que establece el Código de Notariado. Ok, va. Y entonces es el juez el que declara la causa de nulidad, pero ¿y qué efectos trae esa causa de nulidad? Si usted ya inscribió el instrumento público, ¿verdad? O pasa, por ejemplo, a cómo está la situación ahora, ¿verdad? Por eso les digo de que ustedes cada vez que sea un cliente que ustedes no conocen, ¿verdad? Siempre es bueno tener una previa investigación antes de que usted haga el contrato, porque ahora, ¿verdad? La gente puede llegar con una gorra y una mascarilla y un DPI, y si usted no tiene un lector, por ejemplo, siempre es importante validarnos de las herramientas digitales, ¿verdad? En RENAP venden ahora bueno, lo han vendido desde hace rato, desde que se creó el RENAP, pero han vendido un lector de DPIs, que sí les recomiendo, ¿verdad? Si se gradúan, tenerlo a la mano, ¿verdad? Porque ahí puede usted verificar si el DPI que le están presentando es verdadero o es falso. Bueno, yo comúnmente al principio, cuando inicié mi profesión, pues no tenía acceso para poder poner un circuito de seguridad en la oficina, pero si usted se va a dedicar a las escrituras a granel, por decirlo así, siempre es importante contar con cámaras de seguridad, porque ¿qué pasa? Aquí le puede venir a decir una persona con gorra y mascarilla, pues decir que es la persona, ¿verdad? Y le puede firmar un instrumento público y comúnmente cuando es una compraventa de propiedad, usted, o sea, puede ser un testaferro y usted ni sabe, ¿verdad? Recuérdense que con el tema del lavado de dinero, y lo vamos a ver de forma más específica en las compraventas. Con el tema del lavado de dinero, ahora la Superintendencia de Verificación Especial exige ciertos requisitos para poder hacer una compraventa de bien inmueble, ¿verdad? El punto es cuando se hacen las famosas simulaciones de compraventa, que es porque, ay, fíjese que no quiero pagar impuesto, ¿verdad? Entonces, fíjese que mi mamá me quiere dar el inmueble, pero hagamos una simulación de contrato en donde yo se lo compro por tanto, ¿verdad? Y solo se paga el 2% de IVA, porque recuérdense que en las compraventas, y lo vamos a ver de forma más específica, se paga el 2% de IVA cuando, perdón, el 5% de IVA, ya me estoy comiendo, cuando es segunda compraventa, ¿verdad? David Adonías levantó la mano. Buenas noches. Yo creo que es el 3% de IVA cuando es segunda compraventa. Sí, perdón. Es el 3% por la compraventa, es cierto, por la segunda compraventa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se justifica de forma documental, ¿verdad? Que usted tuvo el capital suficiente para hacer una compra de ese inmueble, ya se incurren delitos penales con el tema de omisión de delitos fiscales, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso porque hasta usted como notario puede salir metido en problemas por ese tipo de favores, ¿verdad? Pasa que a veces los amigos, ay, sí, fíjate que como quiero hacer una compraventa, una inscripción, ¿verdad? Pero mi mamá ya está grave, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, he visto casos, comúnmente no me ha pasado a mí porque yo he aprendido a ser un poco desconfiada con el tema del protocolo, ¿verdad? Pero uno se va dando cuenta a veces de los casos, ¿verdad? Por ejemplo, la vez pasada estaba viendo un caso de que el notario actuó de buena fe, ¿verdad? Y una persona llegó y le dijo, fíjate que tengo una persona enferma, ¿verdad? En el hospital y pues se va a hacer una compraventa y todo, ¿verdad? Y la persona pues cuando llegó, la persona pues ya no podía hablar, ¿verdad? Tenía un tipo de, como fue un accidente, ¿verdad? Y no podía hablar, pero sí escuchaba y todo.
él dijo, bueno, no va a haber problema, ¿verdad? Y lo autorizó. El punto es de que 2 años después la persona todavía está en estado vegetal y se pudo comprobar que era una especie de interdicción y según el informe médico, años anteriores, pues la persona ya contaba con ese tipo de ahí sí que de interdicción, pero no estaba judicialmente declarada. Entonces, ojo con ese tipo de favores, ¿verdad? Porque a la larga, por hacer un favor, le sale cara hasta la inhabilitación, ¿verdad? Entonces, pienso de que aquí el tema de responsabilidad notarial va ahí sí que amarrado con el tema de la deontología jurídica y el código de ética profesional, ¿verdad? En Europa, tal vez como somos un país que tiene, ahí sí que el sistema notariado latino, que comúnmente, como se diría en latín, están en números clausus. Los números clausus es pues que el Estado no tiene mayor control del tema notarial con los notarios. Por ejemplo, usted va a México o a Honduras, para no ir tan lejos, ¿verdad? Son puestos que son heredados porque ganan muy bien. O sea, en México se gana muy bien siendo notario. Y comúnmente son puestos de reconocida honorabilidad, o sea, no se los dan a cualquiera, ¿verdad? A gente muy proba. Entonces, digamos que los notarios en México son muy respetados, igual que los abogados. Obviamente, ¿verdad? En todos los sistemas, hasta en Estados Unidos, pues hay corrupción en el sistema judicial, pero aquí, ¿verdad? Por el antecedente que tenemos, que somos colonia, ¿verdad? Éramos el segundo virreinato de España. Creo que de ahí se origina de que tengamos 3 carreras, ¿verdad? Siéntanse privilegiados, si ustedes van a tener sus títulos, van a ser 3 títulos. Y comúnmente, pues, antes sí se tenía un respeto, se miraba, ¿verdad? En las instituciones de Estado que teníamos como una forma privilegiada de ya no hacer cola, ¿verdad? Pasar a hacer los trámites, pero debido al derecho famoso de igualdad, ¿verdad? Algunas instituciones, pues, ahora se nos han quitado las ventanillas especiales para poder hacer los trámites, ¿verdad? Pero es un tema que de mucha sensibilidad para tratarlo en clase y ahí se van a dar cuenta que no es tan fácil ser abogado y notario hoy en día, mucha responsabilidad. Pero para la gente que quiere hacer dinero, pues le puede dar, ¿verdad? Y ahí me cuenta cómo paran. Bueno, la validez. Como acto jurídico, el instrumento público debe reunir ciertos y determinados requisitos para su validez. El notario al redactarlo lo hace respetando cuidadosamente el requisito que la ley señala. Como les digo, cada contrato va a tener ciertas especificaciones. Por ejemplo, ¿qué requisitos necesitamos para poder autorizar un testamento? Dentro de esos requisitos está contar con 2 testigos, ¿verdad? Que son de conocimiento del notario, no del testador. Entonces, son requisitos especiales, ¿verdad? Que en ninguna otra escritura pública, aparte de la donación por causa de muerte, recuérdense que la donación por causa de muerte y el testamento tienen la misma finalidad, entonces tienen casi los mismos requisitos según el Código Notariado. Entonces va a haber ciertos requisitos de forma... están pasando las diapositivas, está preguntando, no está en clase o no está viendo la pantalla. Sí se ven las diapositivas. ¿Sí se ven? Es que alguien estaba preguntando ahí en el chat que si estaban pasando las diapositivas. No sé por qué lo pregunto. Tal vez viene en el bus y no las está viendo. Bueno, pues con el tema de la validez, como les digo, es importante, ¿verdad? Que ustedes investiguen. Por ejemplo, cuando es compraventa, vamos al tema de la investigación registral, ¿verdad? Ver que no tenga algún gravamen o anotación que impida el traspaso, ¿verdad? De la propiedad. Si es con una entidad mercantil, verificar, ¿verdad? Que el nombramiento del representante esté vigente, porque a veces pasa, ¿verdad? Que sí, mire, urge hacer una compraventa porque van a hacer una fusión de sociedad. Ha pasado en el tema de fusiones, cuando ahí sí que por evitar que una empresa se vaya a la quiebra, hacen ese tipo de cosas en algunas veces, ¿verdad? Entonces, pasa que a veces tienen vencido el nombramiento. Entonces, sí, miren, nos urge, pero entonces pongamos en orden primero las cosas, ¿verdad? Porque no se puede hacer ahí sí que el traspaso de la propiedad o algún acto jurídico si la persona, porque recuérdense que ustedes, hay una frasecita que ustedes ponen en esos contratos que es, se tiene a la vista, ¿verdad? El mandato número tal inscrito en el registro electrónico de poderes,
calidad que acredita y que es suficiente según a mi juicio, ¿verdad? Entonces ustedes dan la validez de la legitimación, ¿verdad? Recuérdense que el tema de legitimación es si usted está acreditado para poder hacer ese acto. Entonces ahí vamos con el tema que ustedes son verificadores de esa legitimación, ¿verdad? Para el tema de la validez. ¿Alguno tiene dudas hasta el momento o vamos bien? Vamos muy bien. Bueno, ahorita no hemos entrado de forma específica, ¿verdad? Aquí es una de forma doctrinaria, pues existen dos clasificaciones de formalidad, requisitos que afectan la autorización del instrumento público y los requisitos que afectan directamente al instrumento público, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho que usted le presenten digamos un mandato que ya está vencido, ¿afecta a la autorización del contrato o afecta al instrumento público? Vamos a ver. ¿Quién me contesta? Buenas noches, licenciada. Yo creo que es que afectan a la autorización porque como él no tiene facultad en el caso que no tiene vencido la representación legal, él no tiene la facultad para poder firmar el contrato. Muy bien, David, muy bien. Y ahora les pongo otro ejemplo. Las famosas compraventa con la reserva de usufructo vitalicio. Se hace una compraventa, pero el propietario, ¿verdad? Como quiere hacer goce de los frutos civiles, se reserva el usufructo vitalicio. Recuérdense que el usufructo, comúnmente el usufructuario goza de todos los frutos civiles, ¿verdad? Obviamente, valga la redundancia, es la figura del usufructuario. Entonces, ¿qué pasa si se estima la compraventa, ¿verdad? Por 20,000, pero se omite valorar en cuánto se justifica el usufructo. Es ese requisito de omitir en cuánto se va a valorar el usufructo o la estimación del usufructo, porque debe de estimarse el usufructo. ¿Es algo que afecta a la autorización o directamente al instrumento? Todos cumplieron los requisitos para poder hacer el acto, pero resulta que no se valoró, no se estimó el usufructo. Entonces ese es un claro ejemplo de esos requisitos que afectan directamente al instrumento, porque ¿qué pasa? Si en términos registrales, si usted no valora, digamos, el usufructo, lo que va a pasar es que el registro le va a rebotar la escritura pública, no se la va a inscribir, se la va a suspender, y lo que va a hacer es que se va a tener que hacer una ampliación de la escritura pública, ¿verdad? Y dentro de la ampliación de la escritura pública, ¿qué pasa si digamos, el usufructuario reside en Estados Unidos? De aquí que lo vuelva a ver. Ahí sí que por algo que ustedes omitieron hacer dentro del instrumento público. O sea, pues dan los casos, ¿verdad? Así poniendo los casos muy extremos. Pero son ejemplos que yo les quiero hacer ver a ustedes para que ustedes tengan un poco más la conceptualización de cómo pueden ser, ¿verdad? Los requisitos que afectan a la autorización del instrumento público como requisitos que afectan directamente el instrumento público. Bueno, aquí de forma específica están esos, pero no me voy a detener en eso porque si no, no avanzamos. Algo muy importante, ¿verdad? Y es la competencia del notario según el artículo 2 del Código Notariado. Entonces, recuérdense que, ¿cuáles son requisitos para ser notario? Repasemos Derecho Notarial 1. Según el artículo 144, artículo 146, ¿verdad? Debe ser mayor de edad, del estado seglar, domiciliado en la República. Pero, ¿y qué pasa con los notarios que residen en el extranjero? O sea, la ley no tiene un impedimento específico, porque lo contrario, no existirían esos notarios, ¿verdad?, residentes en el extranjero que nos pueden facilitar el tema de actos jurídicos, porque ¿qué pasa con una persona? Y pasa con la mayoría de gente residente en Estados Unidos. Necesita hacer un mandato, ¿verdad?, porque tiene bienes dentro de la República o un estado de cuenta bancaria alta,
la que quiera hacer disposición, ¿verdad? Pero como reside en Estados Unidos, a veces no cuenta, ¿verdad?, con los documentos que lo acrediten como residente y le es imposible venir o por cuestiones de trabajo. Entonces, ¿qué pide el banco comúnmente? Un mandato, ¿verdad? Un mandato general a veces con cláusula especial o un mandato administrativo con cláusula especial. Entonces, para poder hacer uso de esos fondos, pero tiene que estar específicamente el número de cuenta bancaria, ¿verdad? Y la persona que se delega como mandatario especial para temas bancarios. Entonces, a veces, pues, para que el instrumento público no sea redactado por un notario anglosajón, se busca, ¿verdad?, un notario guatemalteco para que haga el mandato y ya solo se protocoliza. A lo mejor pues pasa de que a veces en la mayoría de estados que son netamente anglosajones, cuando se pongan a estudiar un poco de geografía de Norteamérica, de verdad que hay distritos donde no hay notarios guatemaltecos ni población chapina, ¿verdad? Entonces pasa de que es más fácil buscar un notario guatemalteco para que haga un poquito más ágil el trámite. Luego, pues, haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo de la ley. Yo trabajé, ahí sí que antes de graduarme, como procuradora jurídica en temas de recuperación de cartera en un bufete, y comúnmente mi jefa era abogada, solo abogada, graduada de la Universidad de Nicaragua, y tuvo que hacer su validación de títulos aquí, y según la Constitución, ¿cuál es la única universidad que puede avalar los títulos del extranjero? Que me comenten. La Universidad de San Carlos. Muy bien, David, muy bien, exacto. Solo la Universidad de San Carlos puede hacerlo. Ella me comentó que para poder hacer válido, ¿verdad?, porque en Nicaragua solo tenía el título de abogada, tenía que hacer, digamos, otra vez sus exámenes privados para poder obtener los 3 títulos, ¿verdad? Entonces eso tuvo que hacer para incorporarse, tuvo que sacar los exámenes privados. O sea, no fue así como que, ay, mire, ya trae su título de abogada de la Universidad tal de Nicaragua y va, aquí le doy el de abogada de Guatemala, no. Entonces, ella prefirió optar a los exámenes públicos, ¿verdad? Y así fue como tuvo sus 3 títulos. Eso es en el caso de la gente que viene, ahí sí que a residir a Guatemala con un título de una universidad extranjera. Ser de notoria honradez, y ahí lo puse entre paréntesis, porque ¿cómo usted evalúa la honradez de una persona? Tan difícil ahora en estos tiempos virtuales, en donde puede conocer una persona que, para los amantes del qué, de Facebook, ¿verdad? ¿Cómo usted puede reconocer la honorabilidad de una persona si la conoció por Facebook, por, ¿cómo se llama la otra red? Se me olvida. Tinder. O sea, ¿cómo podemos verificar la honorabilidad o la honradez? Tan difícil en estos tiempos virtuales, ¿verdad? Bueno, con colegiado activo, que obviamente recuérdense que más que todo en el tema, más que todo en el tema para audiencias, recuérdense que sin su carnet de colegiado activo no lo van a dejar entrar a las audiencias, ¿verdad? Me pasó en una audiencia hace unos meses que la verdad que era por un tipo de falta que estaba ya programada la audiencia, y a la abogada, ¿verdad?, llegó así corriendo y que no sé qué y que no sé cuánto, y que si llevaba el carnet vencido, ¿verdad? Se le había vencido hace unos días y yo creo que ni se había dado cuenta. Entonces cuando lo presentó le dijo el comisario: Miguel, discúlpeme, pero usted no puede entrar a audiencia, ¿verdad?, porque tiene su carnet vencido. Y así como se le caía la cara de la vergüenza. Y por eso se suspendió la audiencia. Entonces, recuérdense que es importante ser colegiado activo, ¿verdad? Esos son los requisitos habilitantes para, obviamente, tener la función notarial. Como les digo, somos uno de los países privilegiados que cuenta con las 3 carreras. Incluso en el extranjero a veces me decían, pero ¿y cómo es que le hacen para tener 3 títulos, verdad? Aquí como cuesta ser abogado, me decían, y el tema de ser notario son puestos hereditarios que el Estado los nombra y comúnmente son por contactos políticos, ¿verdad? Entonces, ahí sí que otro tema para aterrizarlos a la realidad es que si usted es abogado y notario, ¿verdad?, y no le gusta la política, pues le comento que sí,
O sea, nuestra carrera tiene mucho que ver en temas políticos y más que todo porque en la mayoría de puestos del Estado comúnmente requieren, ¿verdad?, ser abogado y notario. Lastimosamente, ¿verdad? Bueno, no sé si lastimosamente un privilegio por la cuota poder que tiene de representación, ¿verdad?, la Universidad de San Carlos en la mayoría de instituciones públicas. Se ha politizado ese tema, ¿verdad? Siempre ha sido politizado. Lo único que ahora pienso yo que ustedes como estudiantes de Derecho y futuros profesionales, ¿verdad? ¿Cuál es el producto que ustedes van a vender? Y es lo que yo les decía a mi sección, de los que vienen conmigo. El producto que ustedes van a vender aquí a la sociedad es seguridad jurídica. Lastimosamente, ¿verdad? Tenemos algunas leyes muy bien planteadas, algunas desactualizadas, como el Código Civil y el Código de Notariado. Ya, por ejemplo, en otros países se está hablando, por ejemplo, el tema de reproducción in vitro y todo eso que ya está en tema de ley, por ejemplo, en un Código Civil, y aquí hay temas, por ejemplo, que están obsoletos, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa? Ustedes algún día van a estar asesorando instituciones, diputados, ¿verdad? Porque aquí no se sabe quién va a llegar a ser diputado, si su cuate, ¿verdad? Ese su alero que le gusta la política va a llegar y pues a quién cree que se van a jalar, a sus amigos de confianza. Entonces, debido también a esas asesorías, estamos como estamos, ¿verdad? Yo no lo sé todo, llevo 10 años de ejercicio, ¿verdad? Y creo que mi mejor escuela ha sido la calle y pues eso creo que me ha ampliado un poco el espectro de conocimiento de cómo hacer las cosas. No lo sé todo, les comento, o sea, tengo 2 excelentes personas que yo les digo, ustedes son mis sensei, como dirían en Asia, ¿verdad? Son mis maestros, porque comúnmente a veces yo no le encuentro salida a los casos y me pongo un pizarrón a estructurarlos y mira, pero a analizar todos los escenarios, que a veces es la parte que no ve el cliente, ¿verdad? Pero como ustedes les van, o sea, nosotros nos pagan por solucionar problemas, lo que pasa es de que la mayoría de gente no le gusta pensar, ¿verdad? O solucionar. Entonces, no nos vamos a graduar sabiéndolo todo, ¿verdad? Pero lo importante es tener esos buenos amigos que ya llevan una trayectoria, que nos puedan orientar en cómo sacar adelante los casos, ¿verdad? Sin que les pidan comisión, ¿verdad? Porque a veces pasa de que, bueno, te ayudo en la asesoría y me das tanto de comisión, ¿verdad? Entonces, bueno, pero como de todo hay en la viña del Señor, como diríamos, pues esta ha sido la clase de introducción. La idea no es tampoco aburrirlo. Yo creo que en tema virtual, yo creo que la mente tiene unos 15 minutos de concentración y lo demás, pues es mentira, ¿va? Agradezco a la gente que se ha conectado. Vemos 99 participantes en clase. Les comento, con el tema de asignación, bueno, con el tema de retrasada, para la gente que viene conmigo, pues todavía no han agendado calendario, nomás agenden calendario, pues lo vamos a realizar. Para las personas que todavía no se han terminado de asignar y se van a asignar en el extemporáneo, por favor, piensen bien qué correo van a poner, ¿verdad? Porque después no quiero que me digan, ay, fíjese que yo ese correo no lo uso, que solo lo puse para la asignación, y después resulta que no le llegó el examen, ¿verdad? Entonces esos ya no van a ser problemas míos, de una vez digo. Y pues yo les agradezco igual la confianza y el tiempo, ¿verdad? Son las 8 de la noche. Igual para WhatsApp, les bloqueé el tema ese porque creo que la idea del WhatsApp solo es para dar alguna comunicación inmediata. Cualquier duda, por favor, yo preferiría que la solventáramos en clase, aquí con los compañeros presentes, para que no se malinterpreten las cosas, ¿verdad? Porque, bueno, con alumnos de otra universidad no me pasa, pero específicamente con ustedes, a veces tiende a tergiversarse las cosas, ¿verdad? Entonces, preferiría, ¿verdad?, que cualquier duda, por favor, la consulten en clase o me manden un correo electrónico de su correo institucional para que todo quede registrado, ¿verdad? Entonces, les agradezco la atención, les deseo un buen inicio de clases. Con el tema de las diapositivas, pues recuérdense que yo examino lo que voy en clase, las diapositivas solo van pixeleadas, ¿verdad? No va todo el contenido que yo doy en clase. Entonces, es importante, yo examino lo que doy en clase, entonces no quiero que después vayan a decir, me hizo perder, ¿verdad? Porque yo no voy a perder a nadie. Usted ahorita tiene 100 puntos y aquí nadie le está quitando puntos, ¿verdad? Ustedes
creo que ya están en una fase donde ustedes van a cerrar pensum y van a entrar a esa fase en donde ¿será que me quedan parte de las estadísticas o será que me hago profesional? Todos tenemos problemas, todos tenemos compromisos familiares, todos tenemos compromisos laborales, todos tenemos, puede ser que tengan un ambiente agradable de trabajo, otros no, otros cargados, ¿verdad? Entonces son cuestiones que tienen que saber manejar si en realidad quieren cumplir sus metas. Aquí no necesitamos gente memorista que se sepa las leyes, porque si ustedes se dan cuenta, el Congreso de la República cambia las leyes que se les antoja y se les da la gana, según su conveniencia política, ¿verdad? Entonces, de nada sirve que usted se memorice todo el código de notariado si en realidad no tiene un espectro de cómo es en la práctica y si no tiene un espectro de cómo se manejan en las instituciones, ¿verdad? Ese es a veces el problema de solo trabajar para una institución, que dejamos de aprender cosas que se dan en la práctica. Término de plazos nunca se cumplen, entonces sí los van a necesitar para estar en sus exámenes privados, pero no necesariamente para el ejercicio profesional. Como les digo, estoy para resolver cualquier duda en clase o por correo electrónico. Y pues bienvenidos a su 10º semestre. Que todos pues, les deseo las mejores vibras, que puedan ahí sí que cumplir su meta, que es una meta de vida, cerrar pensum, ¿verdad? Y por el momento todos tienen 100 puntos y recuérdense que los únicos que pueden obviar esa meta este año son ustedes mismos. Como repito, es un gusto estar con ustedes. Espero en la otra clase pues ya dar continuidad al tema. Lo que sí les voy a publicar es y se los voy a explicar en la otra clase, vamos a ver qué leyes específicamente vamos a estudiar. Vamos a hacer una comprobación de lectura del libro 4 de Derecho Civil para ver un poco más el tema de las contrataciones, que pienso que es fundamental porque aquí algunos se recuerdan de qué temas se vieron en Derecho Civil 4, ¿verdad? Entonces, para que podamos hacer un refresh de las contrataciones y pues así ya no nos cueste tanto con el tema de la analogía jurídica para poder dar forma a los instrumentos públicos. Hay un grupo general del 10º, hay un grupo de WhatsApp del 10º, pero bueno, yo creo que ustedes aparte tienen su chat donde se pasan los chivos, me imagino yo, ¿verdad? Aparte es el chat que yo tengo que solo es para girar información inmediata, no es que ahí genere todo el contenido ni ahí me voy a poner a platicar con ustedes. Entonces, solo es para referencia a alguna emergencia, miren, tal día es la clase, así como ahorita que había un poco de incertidumbre, pero bueno, esperemos que todo salga bien con el tema de asignación, con el tema de las notas, ¿verdad? Porque no sé si al final se va a poder accesar por el momento a la plataforma, por el inconveniente que hay en tema central, en sede central. Entonces, y estamos todavía a la espera que confirmen si los exámenes van a ser presenciales o van a ser virtuales. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario por el momento. Hay varios de la central, dice. Sí, ¿cómo hago para girar el enlace? Bueno, si están ahí varios de sede central, con uno que me escriba al WhatsApp para yo girar el enlace que acabo de dar. Ya se añadieron varios, ahorita estoy viendo. Pero miren, habemos 96. Bueno, si la clase virtual excede de 100, voy a tener que me cambien a la modalidad premium, porque recuerden, yo, por lo que venía yo con un promedio de 80 estudiantes y no tenía la modalidad premium en donde se puedan conectar sin problema, ¿verdad? Tengo entendido que cuando excede de 100 no los deja conectarse, pero por el momento habemos 96. Les dejo mi número, porfa, para los que no tengan cómo contactar y unirse al chat. Solo me escriben, porfa, para mandar el link. Recuerden, este chat yo lo uso única y exclusivamente para dar información así de emergencia, como les digo, no para poder platicar y eso, ¿verdad? Entonces... Lita, buenas noches. ¿Sí? ¿Por qué no poner la descripción en WhatsApp para que sea más fácil, nos vamos a unir todos? ¿Cómo así la descripción? En la descripción de WhatsApp le da la opción de poner el enlace para la clase y no tener ningún inconveniente. El enlace para la clase. Es que les comento, como
Les puse la modalidad de la clase ahí en Classroom, porque como habéis iniciado oficialmente, digamos, el semestre, para que quede registrado que sí en realidad se dio la clase, pues, entonces, más que todo lo hice por eso. Pero les comento, bueno, no sé quiénes se unieron ya a Classroom. Es que hay personas que están en ese chat, creo yo, que no están en mi clase, o sea, no. Bueno, que de todos modos uno no se libra de tener gente infiltrada, ¿verdad? Porque hay gente que todavía anda insegura en dónde se va a quedar. Y está bien, o sea, todos pueden ser bienvenidos a mi clase, pues yo imparto conocimiento, pues y el que quiera que lo tome. Yo no soy egoísta en ese sentido. En lo que sí estoy en contra es la gente que quiere entrar a distraer la clase, eso sí me molesta, ¿verdad? Entonces, más que todo por eso, porque a veces hay gente que se pone ahí que es X y no sé quién lo manda y después solo quiere mandar contenido o poner videos pornos ahí y eso sí me molesta. Porque, como le digo, compartir conocimiento y que cada quien quiera meterse a ver cómo es la clase, por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero con eso todavía vamos a crear una agenda para que todos puedan aceptar el enlace como la vez pasada. Se los mando a sus correos. Por favor, los que están pendientes de asignarse, es que es ahí el dilema, ¿verdad? Los que están pendientes de asignarse, que no me van a aparecer en Classroom, ese es el dilema, que ¿cómo le hacen para unirse? Porque supuestamente es ¿cómo se llama? Es la Jefatura de Control Académico que les manda el enlace. Entonces, por el momento, pues, lo que vamos a hacer es eso. Igual, como les digo, si todavía están indecisos en dónde asignarse, pues, pueden ser bienvenidos a la clase. En ese sentido, yo no limito a nadie. Lo que sí me molesta a veces es de que se quieran meter a distraer la clase porque no sé quién los manda, ¿va? Entonces, pero de lo contrario, pues, bienvenidos. Sí, entonces por eso me dice Patricia que por eso mejor en Classroom, y es cierto, por eso les digo, o sea, miren, para mí no es problema compartir conocimiento, el que quiera venir a parar la clase, que venga, o sea, porque todavía está indeciso, entiendo yo, esa parte, yo fui estudiante de San Carlos y era lo mismo, solo que en ese caso, pues, uno tenía que decirse si o no, solo investigar a los catedráticos, ¿va? No había esa opción de entrar a clases virtuales, pues, pero pueden, pues, como les digo, pueden acceder a la clase. Lo único que voy a tener que hacer mandárselos a sus correos. El punto es de que como no tengo el listado de asignados, me va a tocar que hacerlo a pie, o sea, ver correo por correo según Classroom y ahí mandar el enlace para los días y ahí solo aceptan la invitación y todos se unen automáticamente para no estar 3 minutos de inicio de clase aceptando a todos. Entonces lo vamos a hacer así. Y a los que están indecisos, pues, pueden unirse a la clase para compartir medidas, no sea para distracción, ¿verdad? Porque al que lo haga, simplemente voy a parar mi clase y lo voy a sacar así virtualmente para no interrumpir la clase con las demás, porque creo que los estudiantes acá también merecen respeto, ¿verdad? Ya los que quieren venir a turistear, pues es su vida, ¿va? O sea, yo no me puedo meter en eso, ni me voy a enojar por eso tampoco, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Elvia Rosalia levantó la mano. ¿O fue accidental? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, cuénteme. Sí, solo con una consultita si va a haber control de asistencia. Yo tengo mi control de asistencia, pero comúnmente lo hago esporádico, ¿verdad? Y doy puntos extras a los que están puntuales. Entonces, comúnmente lo que hago es una captura de pantalla y por lo visto me va a tocar pedir la modalidad premium y ahí se van a poder grabar las clases y ahí me queda registrado quién se conecta, cuánto se conecta y ahí pues se puede verificar. Como también era en clases presenciales, el que quiera estar en clase, bienvenido, y el que no, pues también, ¿verdad? Yo comúnmente examino lo que doy en clase. Yo sé que, como les digo, es más difícil poner atención virtual, ¿verdad? Porque tantos distractores que tenemos en el carro, en la casa, ¿verdad? Entonces, a ustedes les cuesta el doble. Como les digo, no soy tan estricta con el tema de asistencia porque como lo hacía a nivel presencial, el que quiera estar en el aula, bueno, y el que no también, ¿verdad? Es responsabilidad de ustedes. Creo que no